¿Cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Qué gustazo saludarlos. Hoy vamos a dar una lupa en ese año 2022 que tiene elecciones en todo el mundo. Por supuesto, las más cercanas, de pronto las más recientes, tienen que ver con Colombia, pero sin duda alguna en América Latina se van a presentar 3 en total y otras tantas de distinta índole, probablemente locales. En Europa se habla de 14 países que también van a tener elecciones entre presidenciales como Francia y otras que van a ser, digamos, locales también. Así que vamos a dar un repaso por toda esta movida política en los diferentes países. Pero les propongo que comencemos de arriba para abajo en orden geográfico. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de las elecciones legislativas, las elecciones del Congreso de los Estados Unidos, que sin duda algunas son cruciales, que se darán en este 2022 y en el que se disputan actualmente 435 escaños de la Cámara de Representantes y 1/3 de los miembros del Senado, con enormes consecuencias para la segunda mitad del mandato de 4 años del presidente Biden. Estas elecciones en Estados Unidos son conocidas también como las elecciones de mitad de mandato, porque digamos que son las que definen la aceptación del presidente de turno y, según los expertos, en este momento se vuelven cruciales porque el presidente Joe Biden está luchando con un índice de aprobación que ha estado oscilando entre el 40 y el 45% durante varias semanas a medida que avanza toda esta contingencia global. Recordemos que en la última encuesta que se hizo aproximadamente hace 2 meses, que lo publicaba USA Today, aparecía con un 38%, pero si revisamos también, la vicepresidenta Kamala Harris aparecía con una cifra incluso inferior al presidente Joe Biden, de manera que estas elecciones de Congreso en los Estados Unidos tienen la punta del vilo. Todo el mundo está con los ojos puestos en estas elecciones que se llevarán a cabo en el país de la Unión Americana. Pues está en juego el control del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como del Senado. Los demócratas tienen el control nominal de ambas cámaras, pero se ven severamente limitados a la hora de promulgar sus propuestas debido a una división de 50-50 en el Senado. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris puede emitir votos de desempate, pero la regla obstruccionista del organismo permite que los republicanos puedan bloquear la mayoría de las leyes para que lleguen a votación en primer lugar. En la Cámara el panorama es el siguiente: los demócratas tienen una pequeña mayoría de 222 sobre 212 que tienen los republicanos, con un escaño vacante. Esto hay que decirlo, los republicanos son los favoritos para ganar suficientes escaños para hacerse cargo de la Cámara en noviembre de este año, donde se llevarán a cabo las elecciones de mitad de mandato al Congreso. Y el tamizaje en los Estados Unidos es que los republicanos en este momento son los favoritos para ganar la mayoría de escaños que les permitiría controlar la Cámara de Representantes en estas elecciones a Congreso que se llevarán a cabo en noviembre, también conocidas, como les digo, como las elecciones de mitad de mandato. En el Senado, el panorama es el siguiente. El resultado probable no está claro. De los 34 escaños que se eligen en este ciclo, 20 están ocupados por republicanos y 14 por demócratas. La gran mayoría se considera segura, lo que significa que es probable que el titular sea reelegido. Las 6 carreras, generalmente consideradas competitivas, se dividen en partes iguales, con 3 en manos de republicanos y 3 en manos de los demócratas. A pesar de lo difícil que es actualmente para Biden sacar adelante su agenda a través del Congreso, la pérdida de control de la Cámara Baja o del Senado ante los republicanos prácticamente garantizaría el fin de su agenda legislativa en la segunda mitad de su mandato. Si miramos un poquito de historia, ahora que le ponemos la lupa a las elecciones a Congreso en los Estados Unidos, que también serán en este 2022 en noviembre, nos daremos cuenta que históricamente las elecciones intermedias son duras para el partido del presidente, a excepción de 3 en toda la historia de las elecciones intermedias desde la Guerra Civil de 1861 a 1865. El partido del presidente en ejercicio ha perdido escaños en la Cámara. Eso ha pasado históricamente. Y como dicen muchos expertos, el mejor predictor de elecciones es precisamente las recientes encuestas que se publiquen con relación al presidente de turno, que si en este caso se revisan las más recientes, a Joe Biden no le está yendo bien en la aprobación. Como les digo, oscila entre el 40 y el 45% de aprobación.
Y luego de analizar el país del norte, donde está la constitución que es referente para muchas de las constituciones de este lado del continente Suramérica, vamos entonces a analizar los 3 países que van a tener elecciones presidenciales en 2022. Estamos hablando desde Centroamérica, Costa Rica, le seguiría Colombia y luego vendría en octubre Brasil. Vamos a revisar cuál es el panorama en cada uno de estos países. Seguimos este recorrido, vamos bajando, llegamos a Centroamérica y comenzamos con Costa Rica, que es la que abre toda esta contienda electoral presidencial para el año 2022. Estamos hablando del mes de febrero y para ser exactos en la fecha, esto será el 6 de febrero del año 2022, donde hará todas sus elecciones generales, igual que Colombia, presidente y Congreso. En Costa Rica, en esta ocasión, se elegirá un nuevo presidente, 2 vicepresidentes, 57 diputados de la Asamblea Legislativa, según el Tribunal Supremo Electoral, y están llamados a votar 3.517.971 costarricenses. Ese es el censo electoral, el potencial electoral. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtiene más del 40% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 3 de abril con 2 listas más votadas. En Costa Rica hasta el momento se han inscrito 24 candidaturas a la presidencia. Vamos a revisar las encuestas para ver cómo está el panorama. Costa Rica. De acuerdo con una encuesta realizada en noviembre por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, los indecisos llegaban al 53%, por lo que aún es difícil tener una tendencia clara sobre quién podría suceder al presidente Carlos Alvarado Quesada. Seguimos bajando y llegamos a la punta norte de Sudamérica y estamos hablando de Colombia. Los colombianos votaremos 2 veces este año. Uno, el 13 de marzo, donde estaremos eligiendo el Congreso de la República con la Cámara de Representantes y los senadores, Cámara Baja y Cámara Alta. Para mí, sin duda alguna y con todo respeto, las elecciones más importantes. Para un presidente, esas elecciones de Congreso son cruciales porque es el Congreso el que ejerce una especie de facilidad o de imposibilidad en el momento de ejercer el mandato, ¿sí? De manera que las elecciones legislativas o las elecciones a Congreso son bien importantes. En Colombia se van a llevar a cabo el próximo 13 de marzo y luego estaremos en las elecciones presidenciales el 29 de mayo. Habrá gente que va a decir, no, ¿cómo se le ocurre decir que son más importantes las del Congreso? Haga el ejercicio, monte un presidente y póngale todo un Congreso de oposición a ver quién gobierna. Con este panorama cerramos Colombia. Seguimos más abajo dentro del corazón de América Latina, en pleno continente, nos vamos a Brasil. Brasil es el país más grande de América Latina. Elegirá presidente, elegirá senadores y diputados para el Congreso Nacional de Brasil. La primera vuelta tendrá lugar el 3 de octubre de este año 2022 y en caso de que ningún candidato supere la mayoría absoluta de los votos, como señala la Constitución de Brasil, tendrá un lugar la segunda vuelta el próximo 30 de octubre del año 2022. Todavía no se ha informado la cantidad exacta del número de brasileros que están habilitados para votar en estas elecciones de 2022. En las últimas elecciones de 2020, cuando comparamos históricamente, nos damos cuenta que la cifra llegó a 147.918.433 personas en un censo electoral, un potencial electoral que se espera que para este año, por supuesto, pues sea superior. Esta cifra la informaba de acuerdo a los datos históricos de las anteriores elecciones presidenciales donde salió electo Jair Bolsonaro, el Tribunal Supremo Electoral. A propósito de Jair Bolsonaro, actual presidente, quien está buscando la reelección con una alta aprobación, pero también hay que decirlo, con detractores, es probable que se enfrente a un rival de peso. Estamos hablando también del expresidente Lula da Silva, quien ha manifestado esas intenciones de postularse. De acuerdo con estas encuestas que se presentan, se llama Genial Quest, publicada a comienzos de noviembre,
En esa intención de voto en el país brasilero, Lula lideraba las intenciones de voto con el 48%, seguido por Bolsonaro con el 21%. Incluso le seguían a Bolsonaro en intención de voto el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro con un 8% y el abogado y ex candidato Ciro Gómez con un 6%. En un escenario de segunda vuelta, lo que sí está claro en Brasil es que aunque Lula da Silva estuviera liderando la intención de voto, sería Jair Bolsonaro quien lo enfrentaría en esa segunda vuelta. La encuesta se hizo en 2.063 personas entre el 3 y el 6 de noviembre y cuenta con un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%. Lo que pasa es que muchas personas siguen sin creer en las encuestas. Pero vámonos a Europa, donde también va a haber elecciones. En este 2022 van a tener elecciones presidenciales Portugal, Francia y Alemania, pues ya tuvo elecciones de jefe de gobierno, pero va a tener otras elecciones muy importantes, ya les cuento. Vamos a darle un consolidado de las elecciones que se van a llevar a cabo en Europa, 14 países, pero estas elecciones no van a ser solo presidenciales, hay de toda índole. En algunos países se van a elegir presidentes, se van a elegir congresos, pero también les vamos a contar de esas elecciones locales que son muy importantes en este momento en Europa. Son 14 países, incluso España está ahí, que no va a celebrar elecciones generales, sí que va a tener unas elecciones locales en Castilla-León. Entonces, comencemos este radar en Europa con las elecciones que se van a llevar a cabo. Comenzamos con esas elecciones en Europa y este calendario lo abre Portugal. En Portugal van a ir a las urnas este próximo 30 de enero del año 2022 para sus elecciones legislativas, elecciones de Congreso o como llaman también en otros países diputados. En estas elecciones anticipadas, el país decidirá qué políticos compondrán la Asamblea de la República, es decir, serán unas elecciones para su órgano legislativo que tendrá un mandato de 4 años. De hecho, estas elecciones se están celebrando de manera adelantada, esta es la novedad en Portugal, y se celebrarán por la imposibilidad del gobierno de Antonio Costa de aprobar unos presupuestos para el 2022. ¿Qué sería lo que pasó? Sería que no se puso de acuerdo presidente y Congreso. Otra prueba adicional de que es crucial para un buen gobierno que haya un Congreso y que las elecciones de Congreso son muy importantes, pues ahí está Portugal haciendo elecciones adelantadas por los próximos 4 años para que se puedan aprobar unos presupuestos del gobierno de Antonio Costa. Vámonos a España. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente en España? No van a ser elecciones ni presidenciales ni legislativas, pero sí serán elecciones autonómicas. El 13 de febrero, quienes están en Castilla-León van a votar para elegir un nuevo presidente a la comunidad después de que el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, disolviera las Cortes el 20 de diciembre y rompiera su coalición con Ciudadanos. Además, en 2022 se prevé que también serán elecciones autonómicas en Andalucía y ya que se agota la legislatura del gobierno de Juan Manuel Moreno en diciembre, aunque no hay una fecha definida hasta el momento, pues está en la lupa de este radar. Emmanuel Macron. Pues vámonos a Francia, porque es que habrá 2 citas electorales. De hecho, algunas personas y los expertos, los analistas dicen Emmanuel Macron hizo esa desafortunada frase donde decía que quienes no estaban vacunados no eran ciudadanos de Francia, pues porque lo estaba calculando para llevarse unos votos en esta elección presidencial donde está buscando la reelección. Vamos a ver qué pasa en Francia. El próximo 10 de abril será la cita en las urnas para los franceses para decidir quién será su nuevo presidente de la República, o será que sale reelegido Emmanuel Macron. No sé, ustedes que están en Francia me cuentan cómo va el asunto. Y en caso de darse la segunda vuelta sería el 24 de abril, o sea, rapidito. El 10 se van las urnas y si ese día no se logra saber quién es el presidente y se da una segunda vuelta, se haría pero a los 14 días. O sea, 24 de abril estarían nuevamente los franceses votando a ver quién sería el nuevo presidente o si sale reelegido Emmanuel Macron. 2 meses después vuelven a darse cita en las urnas, o sea, parecido como a Colombia, que 2 meses después, pero aquí lo hacen al revés. En Francia van a elegir primero presidente
Y 2 meses después, el 12 de junio, será la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, o sea, de la elección del Congreso. En ella se van a decidir los 577 diputados que componen la Asamblea Nacional Francesa. Eso pasa en Francia. Ahora, vámonos a Alemania. Y aunque Alemania haya celebrado recientemente las elecciones para el nuevo gobierno del país, en febrero de 2022 también van a tener los alemanes que acudir de nuevo a las urnas. ¿Por qué será? Les contamos. Allí han de elegir al nuevo presidente de la República Federal. ¿Por qué? Porque el presidente actual, Frank-Walter Steinmeier, es socialdemócrata y lleva en el cargo desde el 2017. No obstante, ya ha confirmado que estaría dispuesto a representarse de nuevo para ostentar el cargo, como recoge la agencia Reuters. Así que estaremos atentos también de Alemania a ver qué pasa con este nuevo presidente de la República Federal. 2 países, acuérdense que ya tienen presidente de la República Federal, pero también tienen primer ministro, que era en este caso Angela Merkel, que ya entregó el poder. Otros países que tienen elecciones en el 2022 y que les ampliaremos en otro radar serán Austria, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Reino Unido, Serbia y Suecia. Les estaremos contando. Seguimos en este radar al mundo y nos vamos a Asia y África, que son los continentes después de Europa con mayor cantidad de elecciones para este año 2022. ¿Qué es lo que va a pasar allí? En ambos continentes, tanto Asia como África, habrá 11 citas electorales en 10 países distintos en cada uno de los continentes. O sea, algo así como 10 en Asia, 10 en África. Y entre estos países también que van a tener elecciones están Corea del Sur, están India con 2 elecciones diferenciadas y Australia. En Oceanía habrá elecciones generales en 4 países. Ok, ya me están confirmando aquí lo de Australia. Me están diciendo en Oceanía habrá elecciones generales en 4 países. Elecciones generales, o sea, tanto congreso como presidenciales. Atención, Australia, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Fiji. En Nueva Zelanda también habrá una cita electoral en el 2022, pero será de carácter local. América es el 4º continente con mayor número de elecciones. 2 de los países que tienen elecciones generales en esta primera parte del mundo en 2022, ya saben que son Costa Rica, Brasil, Colombia. Ahora, hay países que solo van a estar concentrados netamente en el Congreso, en elecciones legislativas. Entonces son, Colombia pues tiene las legislativas, pero también va a tener presidenciales. En México, Nicaragua, Perú y Estados Unidos, Congreso, muy importantes. Bien amigos, espero que hayan disfrutado conmigo todo este radar al mundo, viendo este pálpito político, la movida que se va a dar en el 2022 en todo el mundo. Como pueden darse cuenta, no solo son elecciones presidenciales en Colombia o las elecciones de Congreso en Estados Unidos, no, hay muchísimas y en todos los continentes, en Europa más de 14 países, en Oceanía, en Asia. Entonces yo creo que va a ser un año muy disruptivo, donde vamos a tener que estar preparados en cada uno de sus países para estar muy atentos, para tomar una buena decisión. Vuelvo y lo repito, nadie va a venir a salvar tu mundo, los políticos no son salvadores de tu mundo, pero es importante mantener por lo menos las garantías sociales. Como siempre saben que son 3 principios básicos: la libertad, la justicia y sobre todo la democracia. Es muy importante la democracia. 3 principios básicos que dan garantías. Que sean muy felices, que tengan una gente maravillosa en su alrededor. Rodéense de gente que los haga sentir bien, que les genere buenos sentimientos. Y como siempre les digo, no pierdan la esperanza. Siempre hay que tener fe y siempre hay que estar vibrando en positivo. Lo mejor para el mundo, lo mejor para la humanidad, para adelante en este 2022 con todo este radar que se está dando en el mundo. Los amamos mucho.
Gracias por sus likes, gracias por su compañía, gracias por su apoyo. Dios con todos. Feliz noche.